Desde el momento en que llegué a aquella finca, supe que algo en ese lugar no estaba bien. No era solo la sensación de soledad en medio del campo abierto, sino un aire pesado, una presencia que parecía acechar entre los surcos de la tierra. Había comprado la propiedad a un precio ridículamente bajo, y aunque los vecinos me habían advertido que nadie duraba mucho tiempo allí, nunca imaginé lo que estaba por descubrir. Las primeras noches fueron relativamente tranquilas. El viento golpeaba las ventanas y el crujido de la madera antigua me hacía sentir acompañado. Pero poco a poco, empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar. Herramientas que cambiaban de sitio sin explicación. Huellas en la tierra seca alrededor de la casa y, lo más inquietante, la sensación constante de ser observado. Una noche, mientras revisaba unos papeles en la mesa de la cocina, escuché un ruido afuera. Era un sonido seco, como si alguien arrastrara las botas sobre el suelo de madera del porche. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Luego, un golpe. No fuerte, pero lo suficientemente claro como para hacerme estremecer. Con una linterna en la mano, abrí la puerta lentamente. La luz de la luna iluminaba el campo, pero no vi a nadie. Solo el viento movía los tallos secos y un escalofrío recorrió mi espalda. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, mi mirada se fijó en algo en la distancia. Una figura alta y oscura estaba de pie en medio del campo, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. No podía moverme. Aquella silueta permanecía ahí, observándome. Entonces, levantó una mano y señaló hacia la tierra. No supe qué significaba, pero el miedo me invadió. Cerré la puerta de golpe y me alejé, tratando de convencerme de que todo había sido un juego de sombras. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, fui al pueblo a buscar respuestas. Me acerqué a un anciano que había vivido allí toda su vida y le pregunté sobre la historia de la finca. Su expresión se volvió sombría. Esa tierra pertenecía a don Ezequiel, un hombre terco y orgulloso. Dicen que incluso después de su muerte, nunca la abandonó. Según contaban, Ezequiel había sido un hacendado implacable. No permitía que nadie pisara su tierra sin su permiso. Se decía que su obsesión con la finca lo llevó a la locura y, en sus últimos días, juró que jamás dejaría que otro tomara su lugar. Murió solo, aferrado a su escopeta, y su cuerpo fue encontrado días después en la entrada de su casa. Como si aún estuviera montando guardia, el anciano me miró con seriedad antes de advertirme: si viste su sombra, es porque te está vigilando. ¿Y si te señaló la tierra? Algo quiere que encuentres. Regresé a la finca con un peso en el pecho. Si aquella aparición era realmente el espíritu de Ezequiel, que intentaba decirme, esa noche, el sonido de pasos volvió a escucharse en el porche. Pero esta vez, no esperé. Salí con la linterna y me dirigí al lugar donde había visto la silueta la noche anterior. El viento soplaba fuerte y la maleza se agitaba como si algo se moviera entre ella. Con una pala en mano, comencé a cavar en el punto exacto donde el espíritu había señalado. El suelo estaba duro, como si nadie lo hubiera tocado en años. Cavé con desesperación, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Y entonces, el sonido metálico de la pala golpeando algo sólido me heló la sangre. Quité la tierra con las manos y, para mi horror, desenterré una caja de madera podrida. Al abrirla, encontré restos humanos envueltos en un viejo zarape. Junto a los huesos, una pistola oxidada y un montón de llaves antiguas. Sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, la figura de Ezequiel estaba allí, más cerca que nunca. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Mi cuerpo se paralizó cuando escuché un susurro bajo y ronco: esa tierra es mía, y entonces, desapareció en la oscuridad. Desde aquella noche, supe que había despertado algo que no debía. A pesar de haber encontrado los restos, la presencia de Ezequiel no desapareció. Al contrario, su sombra comenzó a acecharme más seguido.
Oía su voz en el viento, veía su silueta reflejada en las ventanas y sentía su enojo en la vibración de las paredes. Los vecinos me aconsejaron que me deshiciera de la caja, que la enterrara en otro lugar y me olvidara de todo. Pero no podía hacerlo. Sabía que aquella tierra pertenecía a su antiguo dueño. Y él nunca la dejaría. Con el paso de los días, la actividad paranormal se intensificó. Las luces parpadeaban solas, los muebles se movían y cada noche se escuchaba el sonido de botas caminando en el porche. Una sensación opresiva llenaba la casa, como si el espíritu de Ezequiel estuviera cada vez más cerca. Una noche, incapaz de soportar más su presencia, tomé las llaves que había encontrado en la caja y comencé a probarlas en cada cerradura de la casa. Finalmente, una de ellas encajó en un compartimiento secreto en el suelo del granero. Al abrirlo, encontré documentos viejos, escrituras de la propiedad y cartas escritas por el propio Ezequiel. En ellas, hablaba de una traición, de cómo sus propios trabajadores lo habían abandonado y de su deseo de proteger la tierra incluso después de la muerte. Comprendí entonces que su furia no era solo por la invasión de su finca, sino por el miedo a ser olvidado. Decidí que debía terminar con todo. Tomé la caja con los restos y las cartas y las llevé al cementerio del pueblo. Cavé una tumba y deposité sus huesos con respeto, colocando las escrituras sobre su pecho. Al terminar, sentí un cambio en el ambiente. El aire dejó de ser tan pesado y, por primera vez desde que llegué, la finca parecía en paz. Esa noche, me quedé en la casa esperando su presencia, pero no hubo ruidos, ni sombras, ni susurros. Solo el sonido del viento soplando suavemente entre los campos. Al amanecer, me asomé al porche. Y en la distancia, donde antes había visto su silueta, solo quedaban las huellas de unas botas que se desvanecían en la tierra. Ezequiel finalmente había descansado. Pero en mi interior, sabía que su espíritu nunca se iría del todo. Y que, en las noches de luna llena, si uno miraba con atención, aún podía ver su sombra vigilando la finca que tanto amó. Desde que tengo memoria, los campos han sido mi hogar. Crecí rodeado de vastas extensiones de tierra, árboles que susurraban con el viento y cielos abiertos que parecían no tener fin. Pero también crecí escuchando historias. Historias de sombras que se movían entre los maizales, de luces extrañas en el bosque y, sobre todo, del viejo granero que se alzaba al final de nuestra propiedad. Ese granero siempre tuvo algo extraño. Mi abuelo solía decir que estaba maldito. Mis padres no hablaban mucho del tema, pero evitaban acercarse al lugar después del atardecer. Los trabajadores del campo contaban que en las noches se escuchaban ruidos allí dentro, golpes secos, murmullos, e incluso el relincho de un caballo que no existía. Yo nunca le di demasiada importancia hasta que, con el tiempo, comencé a experimentar cosas que no tenían explicación. Todo empezó una noche de verano. Había salido a dar una vuelta por la finca, disfrutando del aire fresco cuando, de repente, escuché un sonido proveniente del granero. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera moviendo cosas dentro. Me acerqué lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta de madera, vieja y gastada por el tiempo, crujió cuando la empujé. Dentro, la penumbra lo cubría todo. Apenas un rayo de luna se filtraba por las rendijas, proyectando sombras alargadas en el suelo de tierra. Avancé con cautela, tratando de ver qué podía estar causando aquellos ruidos. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un juego de luces, una ilusión óptica creada por la oscuridad. Pero no. La figura estaba allí, inmóvil, en un rincón del granero. Era la silueta de un hombre alto, con un sombrero ancho y una postura rígida. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. Un frío inexplicable me envolvió, y mi instinto me gritó que debía salir de ahí de inmediato. Pero mis piernas no respondían. Por unos segundos, que parecieron eternos, el ambiente se volvió pesado, como si algo invisible oprimiera mi pecho. Cuando por fin pude moverme, retrocedí lentamente, sin apartar la vista de aquella sombra.
Al llegar a la puerta, un fuerte golpe sacudió el granero, haciendo que el polvo se levantara del suelo. Salí corriendo sin mirar atrás, sintiendo que algo, o alguien, me seguía. Esa fue la primera vez que vi al espíritu del granero. Pero no la última. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes. A veces, en plena madrugada, los caballos se ponían inquietos, relinchaban y pateaban el suelo como si percibieran una presencia amenazante. En otras ocasiones, escuchaba susurros en la brisa, palabras ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi abuelo, al notar mi creciente inquietud, decidió contarme la verdad. Hace décadas, cuando la finca era mucho más grande y próspera, el granero había sido utilizado por un capataz cruel. Era un hombre violento, temido por los trabajadores, y se decía que había causado la muerte de más de uno. Un día, sin previo aviso, desapareció. Nadie supo qué pasó con él, pero algunos creían que su alma había quedado atrapada en el lugar donde cometió sus peores atrocidades. Decidí que tenía que enfrentar el misterio de una vez por todas. Una noche, armado con una linterna y un viejo rosario que perteneció a mi abuela, regresé al granero. El ambiente era aún más opresivo que antes. La linterna titilaba, como si la batería estuviera fallando, aunque la había cambiado horas antes. Avancé con pasos cautelosos, sintiendo que cada sombra me acechaba. De repente, el aire se tornó gélido. La puerta detrás de mí se cerró de golpe y, en el silencio sepulcral, escuché un susurro justo a mi lado. «Sal de aquí». La voz era ronca, desgarradora. Me giré de inmediato y lo vi nuevamente. Pero esta vez, su silueta no era solo una sombra difusa. Pude distinguir su rostro, ojos hundidos, piel pálida y una expresión de ira contenida. El pánico se apoderó de mí, pero algo dentro de mí me obligó a mantenerme firme. Levanté el rosario y, con voz temblorosa, comencé a rezar. La figura retrocedió, desvaneciéndose poco a poco hasta que solo quedó el eco de su presencia en el aire. En ese momento, la puerta se abrió sola y un fuerte viento recorrió el granero. Corrí de vuelta a casa, sintiendo que algo había cambiado. Desde esa noche, el espíritu no volvió a manifestarse con tanta intensidad. A veces, en las noches más silenciosas, aún se escuchan murmullos en el viejo granero. Pero sé que, de alguna forma, logré apaciguar su furia. Sin embargo, algo me decía que la historia no había terminado. Comencé a investigar más sobre el antiguo capataz y descubrí un detalle escalofriante. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero en viejos documentos familiares, leí que desapareció justo el mismo día en que mi bisabuelo hizo reformas en la estructura del granero. ¿Y si el cuerpo estaba ahí, escondido bajo el suelo de tierra compacta? La idea me atormentó por semanas hasta que tomé una decisión drástica: cavaría en el granero. Esperé a que mis padres se fueran de viaje y, una noche de luna llena, con pala en mano, regresé al lugar donde todo comenzó. Apenas empecé a cavar, la atmósfera cambió. El viento se detuvo, el aire se volvió espeso y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Al tercer golpe de pala, algo duro resonó bajo la tierra. Con el corazón latiendo con fuerza, seguí cavando hasta que, con horror, vi lo que parecía ser un hueso humano. No pude seguir. Un alarido resonó en mis oídos, un grito que no venía de este mundo. Dejé caer la pala y corrí sin detenerme hasta la casa. Desde esa noche, jamás volví a poner un pie en el granero. La estructura sigue allí, envejeciendo con el tiempo, ocultando un secreto que nunca debió ser revelado. Y yo, hasta el día de hoy, sigo sintiendo su mirada en mis sueños. Nunca olvidé aquella noche en la que decidí aventurarme por los alrededores de un rancho antiguo que se encontraba en las afueras del pueblo. A lo largo de los años, había escuchado historias inquietantes sobre ese lugar, pero nunca pensé que las leyendas fueran reales. Aquel rancho, conocido por todos como el Rancho de los Olivos, estaba abandonado desde hacía décadas. Los aldeanos decían que estaba maldito,
que algo siniestro rondaba sus terrenos y que nadie que se atreviera a entrar después del anochecer salía igual. Aunque sabía que la curiosidad podría ser peligrosa, algo en mi interior me empujaba a descubrir la verdad. Había crecido escuchando historias sobre aquel rancho. Historias que mis abuelos y otros ancianos contaban a media voz, como si temieran invocar algo que aún rondaba esos campos. Decían que el rancho había sido próspero en tiempos antiguos, con una gran familia viviendo allí. Pero un día, todo cambió. La tragedia llegó sin previo aviso. El dueño del rancho, un hombre llamado Don Sebastián, fue encontrado muerto en el granero, aparentemente sin motivo alguno. Nadie sabía qué había sucedido realmente, pero algunos aseguraban que su muerte no fue natural. Se rumoreaba que don Sebastián había hecho un trato oscuro, algo que implicaba almas perdidas y pactos con fuerzas desconocidas. Esa fue solo la primera de las tragedias. Poco después, la hija de don Sebastián desapareció sin dejar rastro, y su esposa cayó en una profunda desesperación. Los aldeanos afirmaban que había visto a su hija en los campos, pero siempre desaparecía antes de que pudiera alcanzarla. Aquella familia nunca recuperó la paz, y en pocos años, el rancho pasó de ser un símbolo de prosperidad a ser un sitio abandonado, desolado y completamente evitado por todos. Las historias se multiplicaron con el paso del tiempo, y las leyendas sobre un morador fantasma comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo. Con el tiempo, me fui acostumbrando a escuchar sobre el morador fantasma del rancho. Decían que se trataba del espíritu de don Sebastián, quien, en su desesperación por el trato que había hecho, nunca encontró la paz. Su espíritu estaba condenado a vagar por los terrenos, tratando de evitar que otros sufrieran el mismo destino. Sin embargo, algunas versiones de la leyenda decían que el morador no era don Sebastián, sino su hija, que regresaba cada noche a la casa en busca de su padre perdido. Las historias variaban, pero todos coincidían en que no era seguro acercarse después del atardecer. A pesar de todo esto, no pude resistir la tentación de ver el rancho por mí mismo. Quería comprobar si todo eso era solo superstición o si había algo más en ese lugar. Así que una noche, armado con una linterna y mi cámara, decidí ir en busca de la verdad. Llegué al rancho a eso de las 10 de la noche, cuando la luna llena iluminaba débilmente el camino polvoriento que llevaba hacia la entrada. El silencio era absoluto, como si el mundo entero estuviera contenido en una profunda quietud. El rancho se alzaba frente a mí, con su estructura envejecida y deteriorada. Los olivos alrededor, que una vez fueron símbolo de vida, ahora parecían árboles muertos, sus ramas se agitaban suavemente con el viento, emitiendo un sonido casi espectral. No tardé en darme cuenta de que el lugar estaba completamente deshabitado. Como se había dicho. La puerta principal estaba abierta y los tablones de madera crujían bajo mi peso mientras me adentraba en el rancho. La linterna iluminaba las paredes cubiertas de moho y polvo, y el aire, a pesar de estar en pleno campo, tenía un olor extraño, pesado, como si estuviera impregnado de recuerdos de algo olvidado. Avancé con cautela, mi corazón latía con fuerza mientras mis pasos resonaban en el interior vacío de la casa. No había muebles, ni vida, solo un eco lejano de lo que alguna vez fue un hogar. Cuando llegué al granero, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba entreabierta, y algo en su interior me atraía, como si una fuerza invisible me empujara a entrar. Decidí hacerlo, aunque algo en mi intuición me decía que no debía. Lo que vi dentro me dejó sin palabras. El granero estaba oscuro, pero en un rincón, algo brillaba con una luz tenue. Al acercarme, me di cuenta de que era una vieja fotografía enmarcada, algo que no encajaba en ese lugar olvidado. Al tomarla, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Algo como un suspiro, bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que me helara la sangre. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que podría haber sido el viento, pero el aire estaba completamente detenido. El silencio volvió a llenar el espacio,
pero ahora era diferente, como si algo hubiera cambiado. Algo o alguien había llegado. Entonces, sentí un escalofrío intenso y no pude evitar voltear hacia la esquina del granero. Allí, en las sombras, algo se movía. En ese momento, algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió densa, como si la misma tierra respirara de manera diferente. La linterna titiló un par de veces antes de estabilizarse, y mi corazón latió con fuerza al ver cómo una sombra comenzó a formarse en la esquina del granero. La figura era difusa, como si se tratara de una niebla que no terminaba de definirse, pero a medida que se acercaba, la forma de un hombre, o lo que parecía ser un hombre, se hizo más clara. Vestía una camisa de trabajo antigua, y su rostro, aunque indistinguible, parecía estar cubierto por una especie de niebla gris. La figura se movió lentamente hacia mí, y con cada paso que daba, sentía una presión creciente en el pecho. Era como si estuviera siendo observada no solo por ese ser, sino por todas las almas que alguna vez habitaron ese lugar. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía, pero todo mi cuerpo me decía que debía huir. Aún así, no podía moverme. Algo me mantenía allí, como si el rancho tuviera poder sobre mí. Finalmente, la figura habló. Su voz fue baja, casi un susurro, pero tan clara como si estuviera justo a mi lado. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó la voz, arrastrada como si viniera de un lugar muy profundo. Mi garganta se cerró y no pude responder de inmediato. Las palabras no salían de mi boca y la linterna comenzó a temblar en mis manos. ¿Era este el morador fantasma del rancho? ¿Era don Sebastiano su hija? No sabía qué pensar, pero sentía que, si respondía mal, algo terrible podría ocurrir. No obstante, antes de que pudiera formular una respuesta, la figura se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un aire gélido y una sensación de vacío. El silencio regresó, pero esta vez con una presión abrumadora. Miré la fotografía que aún tenía en mis manos, y fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. La imagen mostraba a una familia, con don Sebastián en el centro, sonriendo en un retrato antiguo. Pero lo inquietante era lo que había en el fondo. A lo lejos, casi imperceptible, se veía una figura más, como una sombra que acechaba detrás de ellos. Esa figura no estaba en el retrato cuando lo tomé, pero ahora parecía estar observándome desde la fotografía. Mi estómago se revolvió. El aire se volvía cada vez más pesado y el ruido de unos pasos suaves, casi inaudibles, comenzó a llenarlo todo. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron acercándose y de repente la puerta del granero se cerró de golpe. El sonido resonó en mis oídos como un trueno y sentí que el tiempo se detuvo por un segundo. Quería correr, pero mis piernas estaban paralizadas, como si la misma tierra me estuviera reteniendo. Entonces, una figura apareció frente a mí, pero esta vez no era un espectro indefinido. Era una mujer, vestida con un vestido antiguo, de un blanco sucio, y su rostro estaba completamente cubierto por una capa de polvo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad aterradora. La mujer no hablaba, solo me miraba fijamente, y sus labios se movían de una forma que no podía comprender, como si estuviera intentando decir algo. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Algo invisible me mantenía en mi lugar. La mujer levantó la mano lentamente y, al hacerlo, una ráfaga de viento helado sopló en el granero, apagando mi linterna. La oscuridad fue absoluta. El miedo se apoderó de mí, y supe que si no lograba salir de allí, algo peor me aguardaba. Entonces, como si fuera un instinto, grité lo más fuerte que pude, rogando por algo, por cualquier cosa que me sacara de esa pesadilla. De repente, la luz de la linterna volvió a encenderse y la figura de la mujer desapareció, dejando solo el eco de su presencia en el aire. Respiré profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que había algo muy real y muy antiguo en ese lugar. Algo que no debía ser perturbado. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta,
algo me hizo mirar hacia atrás, y fue en ese momento cuando vi la figura de don Sebastián, de pie en la puerta del granero. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado o corroído por el tiempo. Sus ojos no tenían vida, pero estaban llenos de una tristeza infinita. Miró hacia mí, y su boca se movió como si pronunciara mi nombre, pero el sonido no salía de sus labios. Solo un susurro, una vibración que hacía que mi cuerpo se estremeciera. No pude soportarlo más. Mi instinto de supervivencia me obligó a correr. Corrí a través de la oscuridad, sintiendo que algo me perseguía, y mi respiración era cada vez más pesada. Sabía que el rancho no me quería allí, que algo me estaba reteniendo, y la figura de don Sebastián parecía estar a solo unos pasos de mí. Llegué a la salida del rancho y, al mirar atrás, ya no vi nada. La oscuridad se tragó el rancho, como si nunca hubiera existido. El pueblo nunca supo lo que sucedió esa noche. Yo nunca conté mi historia a nadie, pero desde ese día, el rancho de los Olivos sigue siendo un lugar al que nadie se atreve a acercarse. Las leyendas siguen vivas y la presencia del morador fantasma, ya sea don Sebastián o su hija, continúa acechando el lugar. No sé si lo que viví fue una visión, una alucinación, o si realmente algo sobrenatural sucedió, pero lo que sé con certeza es que el rancho sigue esperando a que alguien más se aventure a descubrir su oscuro secreto. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo en enfrentar la leyenda del morador fantasma del rancho. A medida que me alejaba del rancho, el miedo seguía clavado en mi pecho, como si no pudiera escapar de la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Caminé rápidamente por el oscuro camino de tierra, sin atreverme a mirar atrás, pero el eco de los susurros, las voces lejanas y el crujido de las hojas bajo unos pasos invisibles seguían resonando en mi mente. La imagen de don Sebastián, su rostro arrugado y desfigurado, se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Era un alma condenada, o algo mucho más antiguo y malvado que se ocultaba bajo su apariencia humana? No podía dejar de pensar que, aunque había escapado físicamente, mi encuentro con ese rancho me había marcado para siempre. Algo en mí había cambiado, algo que no podría explicar con palabras. Durante los días siguientes, traté de continuar con mi vida, pero el recuerdo del rancho y sus leyendas me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura fantasmal de la mujer del vestido blanco, la forma indefinida de don Sebastián y la oscuridad que los envolvía. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Caminaba por el pueblo y veía a las personas que conocía, pero algo dentro de mí me decía que ya no pertenecía allí. El rancho, el morador fantasma, de alguna manera, me había marcado con una huella que no podía quitarme. Intenté preguntar a algunos aldeanos sobre lo que había vivido, pero nadie quería hablar del rancho. Cuando mencionaba su nombre, las personas se tensaban, evitaban el contacto visual y rápidamente cambiaban de tema. Estaba claro que, para ellos, hablar de ese lugar era algo que se debía evitar a toda costa. Fue entonces cuando conocí a doña Margarita, una mujer anciana que había vivido en el pueblo toda su vida. Ella era una de las pocas personas dispuestas a hablar de la leyenda del rancho, aunque con una advertencia. «Nunca pises ese lugar de nuevo», me dijo con voz grave, mirando hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. El rancho no solo ha tomado a los que se atrevieron a entrar. También ha capturado a aquellos que se quedan demasiado cerca de sus dominios. Intrigado por sus palabras, le pedí que me contara más sobre el morador fantasma. Doña Margarita me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía contarme lo que sabía. Luego, sus ojos se suavizaron y comenzó a relatar la historia con una voz quebrada y llena de nostalgia. Cuando yo era joven, comenzó, el rancho era un lugar próspero, lleno de vida. La familia de don Sebastián era conocida en todo el pueblo, y su hija, Aurora, era una niña hermosa, dulce. Todo el mundo la quería. Pero la oscuridad llegó al rancho cuando don Sebastián hizo un trato con fuerzas que no entendemos. Se decía que vendió su alma a cambio de prosperidad, y el precio que pagó fue la vida de su hija.
Aurora desapareció una noche sin dejar rastro, y don Sebastián nunca fue el mismo. Vivió atormentado por la culpa, pero ni él ni nadie pudo encontrarla. Doña Margarita suspiró profundamente y me miró con una expresión que transmitía tanto miedo como tristeza. Lo que nadie sabe es que, cuando don Sebastián murió, no se fue solo. Su alma quedó atrapada en el rancho, junto con la de su hija. La leyenda dice que su espíritu sigue vagando por allí, buscando una manera de liberarse, pero nunca lo ha conseguido. No descansan, y por eso, aquel lugar es tan maldito. Cualquiera que se acerque demasiado puede quedar atrapado también. Mis pensamientos estaban enredados. Podía ser que el morador fantasma no solo estuviera buscando venganza, sino que también buscara redención. Tal vez don Sebastián, en su desesperación por recuperar lo que había perdido, intentaba comunicarse con los vivos, buscando la manera de liberar su alma y la de su hija de la maldición que había caído sobre ellos. Esa misma noche, no pude dormir. Mis ojos estaban abiertos, mirando al techo, mientras el sonido de la lluvia golpeaba las ventanas. El viento soplaba fuerte, y los árboles se balanceaban bajo su fuerza. De repente, escuché un golpe suave en la ventana. Me levanté rápidamente, con el corazón latiendo acelerado. Al principio pensé que era el viento, pero cuando me acerqué, vi algo extraño. La ventana estaba empañada, y en la superficie mojada, pude distinguir una figura. Era borroso, pero claramente, alguien estaba escribiendo algo. El miedo se apoderó de mí, y tomé un paso atrás. Era como si el rancho, o más bien la entidad que lo habitaba, estuviera tratando de comunicarse conmigo. No pude entender lo que decía, pero las palabras que parecían formarse en el vidrio tenían un aire de desesperación. Al día siguiente, me dirigí al rancho nuevamente, esta vez con más cautela. Sabía que algo no estaba bien, que mi curiosidad me había llevado a un terreno peligroso. Al llegar, vi que el rancho parecía diferente. Algo en el ambiente había cambiado. No era solo la sensación de estar siendo observado, sino que el lugar parecía estar vivo, de alguna manera. El aire estaba más pesado, y la tierra bajo mis pies parecía vibrar. La figura de don Sebastián apareció de nuevo, esta vez en la entrada del granero, observándome con sus ojos vacíos. Pero no solo él estaba allí. Pude ver a la mujer en el vestido blanco, de pie junto a él, con una expresión de tristeza infinita. Las voces volvieron a llenar el aire, y por un momento, sentí que mi cuerpo se desvanecía, como si todo mi ser fuera absorbido por la oscuridad. Los murmullos se hicieron más intensos, y de repente, me di cuenta de que ya no estaba solo. El rancho entero parecía estar reclamándome, atrapándome en su maldición. Lo único que pude hacer fue correr, pero el sonido de los pasos siguió siguiéndome, como si nunca pudiera escapar de las sombras. No sé cómo logré salir de allí. Mi mente estaba completamente nublada y mi cuerpo estaba agotado. Cuando llegué de nuevo al pueblo, todo parecía tan distante como si hubiera estado fuera de la realidad durante horas. Nadie más había presenciado lo que había ocurrido. Y aunque muchos seguían temiendo el rancho, nadie parecía recordar que yo había estado allí. Desde esa noche, nunca volví a ver el rancho. El morador fantasma, don Sebastián y su hija, todavía parecen acecharme en mis sueños, recordándome que, aunque logré escapar físicamente, algo de ese lugar se quedó conmigo. Y tal vez, como muchos antes que yo, nunca pueda liberarme de la maldición del rancho de los olivos. Hace muchos años, cuando aún vivía en las tierras rurales de un pueblo alejado de la ciudad, nunca imaginé que la quietud y la paz que encontraba en la vida en el campo esconderían un misterio tan aterrador. La finca donde vivía había sido propiedad de una familia que había trabajado la tierra por generaciones. Aunque la propiedad estaba lejos de todo, era un lugar lleno de historia y secretos que se contaban solo en susurros, pues no todos los que se acercaban a la finca regresaban. Decían que el espíritu de un hombre, conocido como el vigilante, recorría la propiedad durante la noche,
y que quienes se atrevían a desafiarlo desaparecían sin dejar rastro. La historia del vigilante comenzó muchos años antes de que llegáramos a vivir allí. Un hombre llamado José había sido el encargado de cuidar y proteger las tierras de la finca. José era conocido por su gran fortaleza y su dedicación al trabajo. Desde joven, había jurado que protegería el campo con su vida. Todos en el pueblo confiaban en él, pues se decía que su presencia mantenía alejados a los bandidos, animales salvajes y cualquier otra amenaza que pudiera poner en peligro la cosecha. Durante muchos años, José vigiló la finca día y noche. Nadie lo veía descansar, siempre estaba allí, en la entrada de la propiedad o rondando cerca de los límites del terreno. Sin embargo, hubo una noche en que José no regresó. El sol se apagó y con él desapareció la luz de su linterna, que solía brillar en la distancia como un faro. Nadie supo lo que sucedió, pero se decía que en la oscuridad de esa noche, algo terrible ocurrió. Algunos afirmaban que había sido atacado por una criatura desconocida, mientras que otros sostenían que había sido víctima de una venganza de quienes habían sido atrapados por él en el pasado. Lo cierto es que desde esa noche, nadie volvió a ver a José. Se buscó por todos los rincones de la finca, pero él nunca apareció. La finca quedó en silencio, y pronto la gente del pueblo comenzó a notar algo extraño. Durante las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta y el viento susurraba entre los árboles, algunos afirmaban ver una figura sombría vagando por los límites de la propiedad. La figura, alta y delgada, siempre parecía estar vigilando, como si aún estuviera protegiendo la finca. Con el paso de los años, los rumores crecieron. Se decía que el espíritu de José, el vigilante, nunca había descansado. Que su alma permanecía atada al campo, dando vueltas por el terreno que había jurado proteger. Aquellos que se atrevían a acercarse a la finca durante la noche, ya fueran cazadores, viajeros o curiosos, afirmaban haber escuchado pasos en la oscuridad o incluso haber visto luces extrañas moviéndose entre los árboles, como si alguien estuviera vigilando desde las sombras. Yo, siendo joven en ese entonces, nunca creí en esas historias. Las consideraba leyendas contadas por personas con imaginación desbordante o por aquellos que necesitaban darle una explicación a las cosas inexplicables. Sin embargo, todo cambió una noche en particular. Había llegado a la finca con mi familia y nos establecimos allí, sin saber nada de las historias del pasado. Era un lugar hermoso, pero con una atmósfera extraña, como si algo en el aire siempre estuviera a punto de cambiar. La casa principal estaba alejada de la entrada de la finca, y no era raro que al caminar por la noche, los sonidos del campo se volvieran más intensos. El crujir de las ramas, el ulular de los búhos, todo parecía amplificarse en la oscuridad. Una noche, decidí caminar hasta los límites de la finca. No sabía por qué, pero sentí una extraña necesidad de hacerlo. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que me adentraba más en el campo, algo comenzó a sentirse diferente. El aire se volvió denso, y el sonido de mis propios pasos parecía apagarse, como si algo estuviera absorbiendo el sonido. Fue entonces cuando lo vi, a lo lejos, entre los árboles, pude distinguir una figura alta y delgada, con un sombrero que parecía de otro tiempo. Pensé que era algún vecino o tal vez un trabajador de la finca, pero algo en mi interior me dijo que no debía acercarme. La figura no se movía, permanecía inmóvil como si estuviera esperándome. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y en ese momento, me di cuenta de que había cometido un grave error al aventurarme solo de noche. Me giré rápidamente para regresar, pero algo me detuvo. Sentí una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera justo a mi espalda. Mi respiración se aceleró, y con miedo, volví la cabeza para encontrarme con una sombra alargada, como si la figura que había visto antes estuviera justo detrás de mí. No pude ver su rostro, pero su presencia era tan intensa que me paralizó. En ese instante, escuché una voz, suave pero clara, que susurraba mi nombre. Era una voz grave, casi como un eco, que resonaba en mis oídos. «No deberías estar aquí», dijo la voz, y un escalofrío recorrió mi cuerpo.
Me giré rápidamente y corrí hacia la casa, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas y temores. ¿Qué había sido eso? ¿Era el espíritu de José, el vigilante de campo? ¿O algo más, algo que jamás entenderíamos? El miedo me invadió, y el terror de lo que había experimentado esa noche me persiguió durante días. Con el paso del tiempo, la figura dejó de aparecer, pero la sensación de que algo o alguien siempre nos estaba observando nunca desapareció por completo. La finca siguió siendo un lugar misterioso, y aunque muchos intentaron explicarlo, nadie logró descifrar la verdadera naturaleza del espíritu que habitaba en esas tierras. Desde esa noche, cada vez que camino por el campo o miro al horizonte, siento una presencia en el aire, como si el vigilante aún estuviera protegiendo la tierra. Años después, cuando ya me había mudado de la finca, alguien más me contó que había experimentado lo mismo que yo, la aparición de una figura alta, la voz que susurraba, y la sensación de ser observado constantemente. No había duda. El espíritu del vigilante de campo nunca dejó de rondar la finca. Tal vez, algunos no creen en estas historias, pero yo soy la prueba viviente de que lo que ocurrió en ese campo fue real y que el vigilante aún sigue vigilando desde las sombras, esperando a que alguien más desafíe su dominio. Después de varios años, regresé al pueblo para visitar a algunos amigos. Hablamos sobre la finca y la leyenda del vigilante. Recuerdo que uno de ellos me comentó algo que nunca olvidaré: el vigilante ya no solo está en la finca. Se dice que su alma ha cruzado los límites de la propiedad y ahora lo vemos en otros lugares. La finca fue solo el comienzo. La conversación me dejó perplejo. Porque, hasta ese momento, nunca había considerado que el espíritu de José pudiera haber ido más allá de la finca que él tanto amaba. Unos días después, volví a la finca, esta vez solo, con la esperanza de entender más sobre ese misterio. Al acercarme a la entrada de la propiedad, sentí una presión extraña en el aire. La temperatura descendió bruscamente y una neblina espesa comenzó a formarse a mi alrededor, como si algo estuviera cerrando el camino. Cuando entré al terreno, la sensación de estar siendo observado se intensificó. No podía ver nada, pero sentía que algo o alguien estaba en cada sombra, en cada rincón, esperando. De repente, vi una luz parpadeante en la distancia. Al acercarme, la luz se apagó, pero el sonido de una linterna arrastrada por el suelo comenzó a oírse. Me paralicé. Sabía que esa luz pertenecía a José, al vigilante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la misma voz grave susurró al viento: no deberías haber regresado. Fue entonces cuando comprendí que el espíritu de José no solo rondaba la finca. Había cruzado a la vida misma, esperando a aquel que se atreviera a desafiar su presencia. Esa noche, la finca me dejó una lección aterradora: nunca se debe desafiar a un espíritu que ha jurado proteger algo. Porque cuando lo haces, te conviertes en parte de su historia, y te será imposible escapar. Era una noche oscura y fría, más fría de lo normal, cuando decidí hacer algo que sabía que iba a cambiar mi vida para siempre. Había oído muchas historias sobre una vieja hacienda en las afueras del pueblo, una propiedad que había estado vacía por años, pero que siempre parecía albergar algo más que solo paredes y madera podrida. Algo oscuro. La gente del pueblo susurraba sobre un hombre llamado Manuel Ortega, un joven soldado que murió en la Revolución Mexicana durante una feroz batalla en los campos cercanos. Dicen que su espíritu nunca encontró paz, que aún vaga por esa hacienda, buscando venganza o tal vez simplemente un descanso. Todos hablaban de él con temor, asegurando que, en las noches más oscuras, podía verse la sombra de un soldado montado en su caballo, cabalgando por los terrenos de la propiedad, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Esa noche, algo en mi interior me dijo que debía ir allí. Sabía que debía enfrentar mis miedos y descubrir si las historias que contaban eran solo leyendas o si había algo real en ellas. Caminé por el sendero que llevaba a la hacienda, sintiendo el peso de la oscuridad que me rodeaba.
Mis pasos resonaban en el suelo como si algo me estuviera siguiendo. El viento había cesado, dejando un silencio mortal en el aire. Al llegar a la vieja hacienda, pude ver sus ruinas alzándose ante mí como una enorme sombra. Una presencia maldita que parecía llamarme. La puerta principal estaba entreabierta, como invitándome a entrar, pero no había nada invitante en ello. Una sensación extraña me recorría todo el cuerpo, como si mi corazón supiera algo que yo aún no había descubierto. Sin embargo, decidí adentrarme. Dentro, el aire estaba denso, como si la casa misma estuviera respirando. La oscuridad era profunda, pero algo en mi mente me impulsaba a avanzar. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio, el sonido de cascos golpeando el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El sonido persistió, acercándose cada vez más fuerte. En mi mente, las palabras de los aldeanos comenzaron a sonar: escucharás los cascos del caballo, aparecerá ante ti. Mi cuerpo estaba congelado, incapaz de moverse. Y entonces, lo vi. Una figura alta, montada en un caballo blanco, apareció de entre las sombras. El soldado, con su uniforme roto y su rostro cubierto por una máscara de desesperación, me observaba fijamente. El aire se volvió aún más frío y pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. La figura del soldado comenzó a acercarse lentamente, su caballo haciendo crujir el suelo bajo sus patas. A medida que se acercaba, la intensidad de la atmósfera aumentaba, y pude sentir como mi corazón latía desbocado, como si estuviera a punto de estallar. El soldado no decía nada, pero sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban con una intensidad aterradora, como si me estuviera juzgando, como si estuviera buscando algo en mí. De repente, el caballo se detuvo, y la figura del soldado comenzó a hablar en un susurro, su voz grave y rasposa como si viniera de muy lejos. No debería estar aquí, dijo. Tú no deberías estar aquí, él vendrá por ti, tú también serás mío. Las palabras me helaron la sangre, pero algo dentro de mí quería saber más, algo me decía que debía entender su sufrimiento. En ese instante, la temperatura descendió aún más, y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, como si la propia oscuridad cobrara vida. El soldado levantó su mano, señalando al horizonte, donde pude ver una figura más, un hombre, también vestido de uniforme, pero con una expresión aún más sombría que la del primer soldado. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido arrasado por la guerra misma. Él, susurró el soldado, él es el que me condenó. El que me mató, el que me dejó aquí para siempre. A medida que el soldado hablaba, las imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Vi un campo de batalla, un lugar lleno de hombres luchando con desesperación. La sangre cubría la tierra, y los gritos de los caídos resonaban en mis oídos. Manuel Ortega, el soldado que me había hablado, había estado en medio de esa batalla. Había luchado con valentía, pero fue herido mortalmente en un ataque sorpresivo. Cuando cayó, su cuerpo fue dejado atrás, abandonado por sus compañeros, como tantas otras almas perdidas en esa guerra, pero lo que realmente lo mantenía atrapado era la traición. Su compañero de armas, el hombre que había conocido durante la guerra, lo había dejado morir. Había escapado, dejando a Manuel atrás, dejándolo ser devorado por la oscuridad de la muerte. El soldado traidor, que ahora se encontraba frente a mí, se había convertido en un espectro más, uno que también había quedado atrapado en este ciclo eterno de sufrimiento. Debes ayudarme, rogó Manuel Ortega. Él está aquí, busca venganza, busca que lo liberen, pero no puedo descansar hasta que se haga justicia. Su voz se tornó más desesperada, más urgente. Vete, antes de que sea tarde. Fue en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. Las sombras a mi alrededor se alzaron, transformándose en figuras monstruosas, retorciéndose como si el mismo infierno hubiera comenzado a tragarse la tierra. El soldado traidor apareció frente a mí, su rostro retorcido por el odio y la ira. «No me vas a salvar», gritó. «Nadie puede salvarme. Nadie puede salvar a ninguno de nosotros,
el aire se llenó de un rugido ensordecedor, como si la misma casa estuviera siendo destruida por una fuerza invisible. Las paredes temblaban y el suelo se abría bajo mis pies. Vi a los dos fantasmas luchando entre sí, sus cuerpos chocando con una violencia indescriptible. El soldado traidor. Con sus manos de sombra, intentaba arrastrar a Manuel de nuevo al abismo, pero Manuel resistía, aferrándose a la única esperanza que le quedaba, la justicia, en medio del caos. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante, hacia los espíritus, como si me estuvieran pidiendo que tomara una decisión. ¿Ayudaría a Manuel a obtener la paz que tanto deseaba? ¿O permitiría que la maldad del soldado traidor prevaleciera? Con el corazón en la garganta, tomé una decisión. Me acerqué a Manuel y, sin pensarlo, pronuncié las palabras que necesitaba escuchar. Justicia será hecha. Te liberarás, Manuel. En ese momento, el soldado traidor gritó de rabia, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y con ella, los espectros de la guerra. El silencio reinó en el campo. Manuel Ortega, con una expresión de alivio, asintió lentamente. Gracias, susurró. Ahora, por fin, descansaré. Con esas palabras, su figura se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo el peso de la venganza y el sufrimiento. El campo, ahora en paz, ya no era un lugar de terror, sino un lugar donde las almas perdidas finalmente podían encontrar su descanso. Era una noche sin luna. La carretera, solitaria y sin vida, se extendía por el horizonte como un laberinto interminable. Los árboles a los lados del camino se erguían como sombras, sus ramas moviéndose con el viento, creando figuras extrañas que parecían bailar en la penumbra. El sonido de mi coche, a pesar de estar en pleno funcionamiento, se ahogaba en la quietud de la noche. Todo estaba demasiado callado, demasiado quieto, como si el mundo entero hubiera decidido hacer una pausa, observando cada movimiento, cada respiración. Estaba en una carretera rural, alejada de cualquier ciudad, y no veía otra alma en kilómetros. Era tarde, demasiado tarde para estar viajando solo. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante. Quizá era la prisa por llegar a mi destino, o tal vez una sensación de urgencia inexplicable que me empujaba a avanzar, a pesar de las señales de advertencia que mi instinto me estaba enviando. Las luces del coche iluminaban solo un pequeño tramo del camino, y más allá de ese límite, la oscuridad lo tragaba todo. La carretera, que antes parecía tan familiar, ahora era un túnel negro sin salida. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión, producto de la soledad de la noche y mi fatiga acumulada. Pero, a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Un hombre, alto, con un sombrero negro de ala ancha. Caminaba solo por el borde de la carretera. Su figura parecía estar suspendida en el aire, casi como si flotara sobre el suelo, pero su presencia era indiscutible. El hombre no parecía estar apresurado, caminaba lentamente, como si estuviera esperando algo o alguien. Su rostro estaba oculto en las sombras del sombrero, y su postura rígida y sombría hacía que su presencia fuera aún más inquietante. Mi instinto me dijo que debía detenerme, que algo no estaba bien, pero por alguna razón, algo me impulsó a continuar. Miré por el espejo retrovisor, esperando que la figura desapareciera en el camino detrás de mí, pero para mi sorpresa, el hombre estaba allí, observándome. Aunque no podía ver sus ojos, sentí que me miraba con intensidad, como si pudiera ver directamente a través de mí, como si supiera lo que estaba pensando. Aceleré un poco, esperando que el hombre quedara atrás, pero mis ojos no podían apartarse de su figura. Cada vez que lo miraba, me sentía más y más extraño, como si algo oscuro y peligroso estuviera a punto de ocurrir. De repente, el hombre levantó la mano, como si me estuviera haciendo una señal. Fue un gesto lento, casi ceremonial, y el aire se volvió aún más denso. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado por algo más grande, algo que no comprendía completamente.
La sensación de incomodidad se transformó en un miedo visceral. Finalmente, no pude resistir la tentación de frenar y bajar la ventana. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había decidido acercarme? No lo sabía, pero el hombre ya estaba allí, de pie junto al coche, a pesar de que no había escuchado sus pasos acercándose. Su rostro permanecía en sombras, y su sombrero cubría su rostro de manera casi perfecta, dejando solo una silueta inconfundible. ¿Te encuentras bien?, pregunté, mi voz temblorosa, sin saber qué esperar. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, una sombra más profunda parecía envolverlo, como si el aire alrededor de él se volviera más espeso. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. El hombre no tenía piernas visibles, solo una especie de niebla negra que se desvanecía hacia el suelo, como si fuera una entidad etérea. No podía apartar la vista de él, pero sentía que no debía mirar más, que algo peor podría suceder si seguía observando. De repente, el hombre levantó la cabeza ligeramente. Su rostro, aunque oculto en la oscuridad, parecía vacío. No había expresión, ni ojos, solo un vacío profundo que me helaba la sangre. Sentí que la oscuridad de su ser me envolvía, que me arrastraba hacia algún lugar donde no podía volver. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento creí que no podría respirar. Sin embargo, una voz, débil y casi inaudible, emergió de las sombras: vas a seguir tu camino, pero recuerda. Te estaré observando. La voz era profunda, retumbante, pero al mismo tiempo vacía, como si no viniera de una persona real, sino de algo mucho más antiguo. Algo que existía más allá de la comprensión humana. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció en un parpadeo, como si se desvaneciera en la misma neblina que lo rodeaba. Miré frenéticamente por el retrovisor, pero no había rastro de él. La carretera estaba vacía de nuevo, y el silencio volvió a envolver el coche. Sin embargo, el miedo seguía apoderándose de mí. Sabía que algo había cambiado. Sabía que algo no estaba bien. Decidí seguir adelante, a pesar de las advertencias que mi mente me repetía. Aceleré un poco, pero en el fondo de mi ser, sabía que lo que había experimentado no era algo que pudiera simplemente olvidar. El hombre de sombrero negro estaba allí, en algún lugar más allá de mi vista. Observando, esperando. A medida que avanzaba, las luces del coche comenzaron a parpadear y el aire se volvió más frío. El reloj marcaba las 3 de la mañana y la carretera parecía alargarse sin fin, como si nunca pudiera llegar a su final. El paisaje desolado de la carretera desierta me envolvía, y de nuevo, comencé a escuchar el crujido de los neumáticos sobre el asfalto. Pero esta vez, el sonido parecía distinto, como si viniera de más lejos, como si algo me estuviera siguiendo. Miré por el retrovisor una vez más, y allí estaba. El hombre de sombrero negro, de pie en el borde de la carretera, observándome nuevamente. La figura parecía moverse lentamente hacia mí, pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, no estaba solo. A su lado, se formaban sombras, como si figuras invisibles se estuvieran uniendo a él, envolviéndolo en una niebla aún más densa. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que ya no podía escapar. Sabía que el hombre de sombrero negro no era solo una aparición, sino una presencia que había estado allí mucho antes de mi llegada y que seguiría allí mucho después de que me fuera. Era una entidad que se alimentaba de la oscuridad, que habitaba en la carretera desierta, esperando a que alguien se atreviera a atravesar su dominio. Y yo, lamentablemente, era el elegido. El miedo se aferraba a mi pecho, como un peso insostenible. Sabía que no estaba solo, pero aún así, no podía entender cómo era posible. El hombre de sombrero negro seguía caminando, acercándose más y más a mí con cada segundo. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada como si estuviera atravesando mi alma, como si quisiera que viera algo más allá de la oscuridad que nos rodeaba. Las luces del coche parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad, como si intentaran advertirme de un peligro inminente. Pero ya era demasiado tarde.
De repente, el aire se volvió más denso. La atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar, como si una fuerza invisible estuviera manipulando el entorno. Las sombras de los árboles a lo largo de la carretera se alargaron, estirándose hacia el horizonte, como tentáculos oscuros que intentaban alcanzar mi coche. La niebla comenzó a envolver el vehículo, una niebla espesa que lo hacía difícil de ver, y el sonido del motor se volvió más tenue, como si el mundo entero se estuviera desvaneciendo. Aceleré de nuevo, pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. El hombre de sombrero negro ya estaba justo a un lado del coche. Lo vi de reojo, y en un destello, su rostro apareció por un segundo, revelando una piel pálida, tirante, casi cadavérica. No tenía ojos, o mejor dicho, no había nada donde deberían estar. Solo oscuros vacíos. Como si su rostro estuviera hueco, como si su existencia misma fuera un abismo. El simple hecho de mirar su rostro me heló la sangre, pero el hombre no dijo una palabra. Continuó su marcha, sus pasos resonando en la carretera, a pesar de que no podía oír el sonido de sus pies tocando el suelo. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera a salirse de mi pecho. Miré rápidamente por el retrovisor, pero no había nada. La carretera estaba vacía. La figura del hombre había desaparecido. Aún así, algo me decía que debía seguir mirando, que no debía dejar de observar las sombras a mi alrededor. El silencio que se había instalado era absoluto, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en el tiempo. La niebla comenzó a disiparse, pero el ambiente seguía siendo extraño, como si la realidad misma estuviera distorsionada. Aceleré una vez más, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué había sido eso. ¿Quién era ese hombre y qué quería de mí? ¿Por qué me había observado con esa intensidad? Como si supiera algo que yo no entendía, de repente, las luces del coche se apagaron por completo, dejándome en total oscuridad. Mi pulso se aceleró. Intenté encender el motor nuevamente, pero no respondió. Estaba atrapado. En medio de la nada, con el miedo apoderándose de mí y sin ninguna manera de defenderme. En ese momento, escuché un susurro. Un susurro bajo y lejano, como si viniera del aire mismo. No entendí las palabras, pero la sensación que me provocó era indescriptible. Como si la voz fuera una llamada, un eco que se desvanecía en la distancia, pero que aún me mantenía atrapado en su alcance. La figura del hombre de sombrero negro apareció de nuevo, esta vez frente al coche. De pie en el centro de la carretera. Ya no caminaba, no hacía ningún movimiento. Simplemente estaba allí, inmóvil, mirando hacia el vehículo. El aire se volvió aún más pesado, y el silencio se hizo más profundo, como si el tiempo mismo estuviera detenido. Mi respiración se aceleró, y mi corazón parecía golpearme en el pecho con cada latido. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. De repente, la figura del hombre comenzó a moverse lentamente, avanzando hacia el coche, pero no con pasos normales. No, su movimiento era extraño, casi flotante. Como si no tuviera peso. Como si caminara a través del aire, desafiando las leyes de la gravedad. Cada paso que daba dejaba una marca en el aire, como si su presencia estuviera dejando una huella en el espacio mismo. Cuando se acercó aún más, pude ver algo más en su rostro, algo que no había notado antes. Su sonrisa era una sonrisa ancha, cruel, y sus dientes, al igual que sus ojos, no eran humanos. Eran afilados, como los de una bestia, y su boca se curvaba hacia arriba en una mueca de satisfacción maliciosa. Aquella sonrisa parecía decirlo todo. Como si se estuviera alimentando de mi terror, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera solo un juego. Un juego que, al parecer, yo no tenía la menor oportunidad de ganar. Intenté encender el motor una vez más, con la esperanza de que, por alguna razón, el coche respondiera. Pero no. El vehículo permaneció inmóvil, como si estuviera sujeto a la misma fuerza que mantenía al hombre de sombrero negro en su lugar. Estaba atrapado, y lo sabía.
Miré al frente, y la figura del hombre seguía acercándose, ahora a solo unos pocos metros de mi coche. Su figura se alargaba a medida que se acercaba, como si la oscuridad misma lo estuviera envolviendo. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El hombre dejó de moverse. Ya no estaba sonriendo, ni caminando hacia mí. Ahora estaba simplemente parado, observándome. Y en ese momento, escuché una risa baja y burlona, que provenía de algún lugar detrás de él. La risa era profunda, resonante, y tenía una cualidad perturbadora, como si no viniera de una sola fuente, sino de múltiples voces entrelazadas, voces que se desvanecían en la oscuridad. La niebla regresó, más espesa que antes, y cuando logré enfocar la vista, el hombre de sombrero negro ya no estaba. Sin embargo, no me sentí aliviado. Algo me decía que él seguía ahí, observándome en la oscuridad, esperando el momento oportuno para volver a acercarse, para atraparme. El coche seguía inmóvil y el silencio era absoluto. No podía hacer nada más que esperar. De repente, el motor del coche encendió solo. No pude explicar cómo, pero al menos ahora podía moverme. Aceleré sin pensarlo, con la sensación de que, si no lo hacía, algo peor podría suceder. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. El hombre de sombrero negro no había desaparecido. Estaba allí, parado en medio de la carretera, observándome, pero esta vez, sus ojos estaban fijos en mi coche, y pude ver, incluso en la distancia, cómo su boca se curvaba nuevamente en esa sonrisa cruel. Mi corazón latía de forma descontrolada mientras aceleraba el coche, con la sensación de que algo me perseguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. La carretera, que antes parecía interminable, ahora parecía estirarse aún más, como si nunca pudiera llegar a su fin. Las luces del coche titilaban, y el sonido del motor parecía amortiguado, como si el mundo entero hubiera quedado atrás, como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo. No quería mirar atrás, pero algo en mi interior me decía que no debía dejar de observar. El hombre de sombrero negro seguía en el retrovisor, ahora a una distancia mayor, pero aún allí, inmóvil en medio de la carretera, como una figura espectral, observándome, sin moverse, pero con una presencia inconfundible. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía como si su mirada me atravesara, como si estuviera invadiendo mi mente, haciéndome recordar algo que no podía comprender, algo oscuro, algo que había quedado enterrado en algún rincón de mi memoria. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que lo vi por primera vez. El tiempo parecía diluirse en la neblina que había comenzado a envolver el camino. El coche continuaba avanzando, pero no tenía idea de a dónde iba. El paisaje ya no tenía forma, las sombras lo distorsionaban todo. Cada árbol que pasaba parecía moverse de una manera extraña, como si estuviera observándome con ojos invisibles, y el sonido del viento que golpeaba los árboles se transformaba en un susurro bajo, incomprensible, como si el propio aire estuviera tratando de comunicarme algo que no podía entender. Mi mente se encontraba en un estado de confusión y desesperación. No sabía si estaba soñando o si la realidad que estaba viviendo era más aterradora que cualquier pesadilla. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que debía escapar de ese lugar. Sin embargo, sabía que no podía escapar. El hombre de sombrero negro me había encontrado y me había marcado de alguna manera. Era como si ya no pudiera huir de su influencia. Las luces del coche comenzaron a fallar una vez más. Intenté encenderlas varias veces, pero no respondían. A medida que la oscuridad se apoderaba de todo, el coche comenzó a frenar por sí mismo, como si una fuerza invisible lo estuviera deteniendo. Mi respiración se aceleró aún más y mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Qué quería el hombre de sombrero negro de mí? ¿Por qué me había elegido? Las preguntas se acumulaban en mi mente. Pero no había respuestas. De repente, el coche se detuvo por completo. La niebla que me rodeaba era tan espesa que no podía ver más allá del parabrisas. Lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración y el crujido lejano de algo moviéndose en la oscuridad.
No podía moverme, no podía hacer nada. Estaba atrapado. Sentí como si la oscuridad se estuviera tragando el coche, como si las sombras fueran lo único real en ese momento. Y entonces lo vi nuevamente. La figura del hombre de sombrero negro apareció frente al coche, de pie en medio de la carretera, mirándome fijamente, sin decir una palabra. Esta vez, no se movió. Permaneció allí, inmóvil, como una estatua de sombra, con su sombrero negro cubriendo parcialmente su rostro. Pero a pesar de su quietud, sentí su presencia más intensamente que nunca, como si estuviera dentro de mí, como si sus pensamientos estuvieran invadiendo los míos. El miedo me recorrió de arriba a abajo, y por un momento, me sentí completamente vulnerable, como si no pudiera escapar de su alcance. Fue entonces cuando escuché la voz de nuevo, más clara que antes. Esta vez, no era un susurro, sino una frase completa, pronunciada de una manera que helaba la sangre. Te estaba esperando. Dijo la voz, profunda y resonante, como si viniera de algún lugar muy lejano, pero al mismo tiempo cerca, como si estuviera dentro de mi propia cabeza. La figura del hombre levantó lentamente una mano, señalándome, y al instante sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón con fuerza. No podía respirar. La sensación era insoportable, como si mi vida estuviera siendo arrancada de mí. Los ojos vacíos del hombre parecían ver más allá de mi piel, más allá de mi ser, como si estuviera desnudando mi alma. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Algo me decía que si lo hacía, nunca volvería a salir de esa carretera. Con un último esfuerzo, logré moverme, pisando el acelerador a fondo, impulsando el coche hacia adelante, tratando de escapar del horror que me perseguía. La carretera parecía alargarse aún más, pero ya no podía ver al hombre de sombrero negro en el retrovisor. Sin embargo, sabía que no había escapado de él. Su presencia estaba en todas partes y aún sentía sus ojos sobre mí, observándome, esperando el momento adecuado para volver a acercarse. El coche avanzaba a toda velocidad, pero la oscuridad no parecía despejarse. La niebla era tan espesa que parecía una pared impenetrable. Mis manos temblaban sobre el volante y mi mente estaba llena de pensamientos caóticos, pero algo me mantenía en movimiento, algo que no podía explicar. Quizás era la desesperación o tal vez la sensación de que no tenía otra opción. Mi única esperanza era llegar a algún lugar, salir de esa carretera y olvidar lo que había experimentado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las luces del coche comenzaron a brillar con más intensidad. La niebla comenzó a disiparse poco a poco, y la carretera se fue aclarando. La oscuridad, aunque aún presente, comenzaba a ceder ante la luz de los faros del coche. Mi respiración comenzó a normalizarse, pero el miedo seguía apoderándose de mí. Sabía que no estaba libre del todo. Miré hacia el horizonte y vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Era un respiro en medio de la desesperación. Aceleré aún más, con la esperanza de que al llegar a ese lugar, todo terminaría. Pero justo antes de llegar al pueblo, vi algo que me heló la sangre. El hombre de sombrero negro estaba allí, parado al costado de la carretera, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Sus ojos vacíos y su sonrisa macabra seguían siendo la misma, como si no hubiera pasado ni un segundo desde que lo vi por primera vez. Esta vez, no lo miré por más de un segundo, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que su presencia no era algo que pudiera escapar. Era algo que formaba parte de esa carretera, de ese lugar, algo más antiguo que cualquier ser humano, algo que me había marcado de alguna forma. No había escape. A pesar de que mis ojos se negaban a mirar, mi mente no podía apartarse de la imagen del hombre de sombrero negro. Estaba allí, como una sombra viva en la carretera, como una marca imborrable de la que no podía escapar. Aceleré con todas mis fuerzas, buscando alcanzar el pueblo, pero cada centímetro que avanzaba me parecía inútil. El hombre seguía allí, como si el tiempo y el espacio no tuvieran ningún control sobre él, como si la carretera misma fuera suya. Mi respiración se volvió más agitada. Miraba al frente, sin querer volver a ver su rostro,
pero sentía su presencia como una carga invisible, pesando sobre mi pecho, sobre mi mente. Las luces del coche titilaban y parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse de nuevo. Miré hacia el espejo retrovisor por última vez, y la figura del hombre de sombrero negro seguía allí, caminando lentamente, a su propio ritmo, sin apresurarse, como si no tuviera prisa. Y entonces, cuando ya no podía más, el coche comenzó a desacelerar por sí mismo. De repente, el motor hizo un ruido extraño, como si algo lo hubiera cortado, y el coche se detuvo por completo, justo en medio de la carretera. El aire a mi alrededor se volvió espeso, casi irrespirable. No sabía si era el miedo, o si había algo más en este lugar, algo que no podía comprender. La niebla que lo rodeaba todo parecía crecer más densa, absorbiendo cualquier vestigio de luz. La figura del hombre de sombrero negro ya no caminaba. Estaba de pie, justo frente al coche, mirando a través del parabrisas. No había movimiento en él, solo su presencia. Sus ojos vacíos, sus labios curvados en una sonrisa grotesca. El silencio era absoluto, insoportable. La presión en mi pecho se intensificó hasta el punto de que casi no podía respirar. El tiempo parecía detenerse, como si todo hubiera llegado a su fin, y entonces escuché su voz. Esta vez no era un susurro, ni una frase incompleta. Era clara, resonante, y su sonido hacía que el aire temblara. Este es el final, dijo, con una calma aterradora, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Su voz era profunda, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. No era humana. Era como si fuera una mezcla de voces, todas hablando al mismo tiempo, como un eco eterno. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la oscuridad a mi alrededor se volvió más intensa, más envolvente. Miré a los ojos del hombre por un segundo, y sentí como si mi alma fuera absorbida por ellos. No había nada en esos ojos, solo vacío, pero ese vacío parecía consumir todo a su paso. Vi mi reflejo en su mirada, una versión distorsionada de mí mismo, un ser sin esperanza, atrapado en una pesadilla sin fin. La niebla rodeó el coche por completo, como si estuviera atrapado en una prisión de sombras. No podía ver nada más. No podía moverme. El aire estaba tan denso que sentí que me ahogaba. No había escape, no había luz, no había salida. Solo había oscuridad y esa figura frente a mí que parecía estar disfrutando de mi sufrimiento. La sonrisa del hombre se amplió y sentí que la temperatura del coche descendía abruptamente, como si todo el calor de mi cuerpo fuera absorbido por la neblina. La oscuridad comenzaba a cerrarse, como una boca gigante lista para devorarme. Mi corazón latía con una fuerza insoportable y mis pensamientos se volvían cada vez más caóticos. Entonces, un grito desgarrador resonó en mi mente, uno que no era mío, sino de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Era como un eco de terror, un grito que había sido atrapado en este lugar por siglos. Y fue ese grito el que me despertó. Pero no me despertó del todo. El coche comenzó a moverse por sí solo, como si tuviera vida propia, avanzando lentamente hacia el hombre de sombrero negro. La presión en mi pecho aumentaba y sentía que estaba perdiendo el control, que algo dentro de mí se rompía. El miedo me invadía por completo, pero algo en mi interior me decía que no podía rendirme. No podía dejar que él ganara. Con un esfuerzo sobrehumano, forcé mis manos a mover el volante, pero ya era tarde. El coche no respondía. La figura del hombre estaba más cerca y podía oír su respiración, como un sonido sordo, como si no respirara, sino que simplemente estuviera presente, invadiendo todo. Su sonrisa era ahora una mueca grotesca de satisfacción. De repente, el coche se detuvo por completo y la oscuridad lo envolvió todo. El aire se volvió gélido, helado, y pude ver mi aliento en el aire. Las luces del coche parpadearon una vez más, pero esta vez se apagaron por completo. Estaba en total oscuridad, en completo silencio. Solo el sonido de mi respiración quebrada llenaba el espacio y la presencia del hombre de sombrero negro, más cercana que nunca, lo invadía todo.
Me di cuenta de algo entonces. Ya no estaba en la carretera. No estaba en el coche. No estaba en el mundo que conocía. Estaba atrapado en una dimensión diferente, un lugar donde el tiempo y el espacio no significaban nada. El hombre de sombrero negro era la manifestación de este lugar, una figura que existía en todos los lugares, en todos los momentos, esperando a que alguien cayera en su trampa, y yo había caído. La última imagen que vi fue la sonrisa del hombre de sombrero negro, más grande, más cruel, antes de que todo se desvaneciera en una oscuridad impenetrable. Y aunque mi cuerpo nunca fue encontrado, mi alma quedó atrapada en ese lugar. En esa carretera desierta, con él. Porque, al final, nadie que haya cruzado con el hombre de sombrero negro ha logrado escapar. Y ahora, soy solo una sombra, una presencia más en la oscuridad, esperando a que otros vengan, para que puedan conocer la verdad de lo que sucede cuando te encuentras con él. La carretera desierta nunca termina. Y el hombre de sombrero negro siempre está esperando.